Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a ustedes por su asistencia y otras actividades también interesantes e importantes, y han tenido el gusto de venir a acompañarnos. La actividad que hoy vamos a llevar a cabo es la número 986, estamos ya muy cerca de las 1000. También quiero agradecer al Club Prensa Asturiana la acogida que como siempre nos dispensa y, como no, y muy especialmente a quienes me acompañan en la mesa, nuestros invitados, Ignacio Gracia Noriega y Vidal Peña, que va a hacer la presentación de su conferencia. El pasado 7 de noviembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Albert Camus y el próximo 4 de enero se cumplirán 54 años de su muerte, una muerte idiota, como él mismo calificó justo un día antes del hecho de morir en un accidente de carretera, un accidente de automóvil, en referencia a la pérdida del ciclista Fausto Coppi, que algunos diarios publicaron por error que esa había sido la causa de la muerte del histórico ciclista italiano. Al día siguiente, el propio Camus se dejaba la vida sobre el asfalto de la carretera de Borgoña. Pues bien, para hablarnos de este magnífico novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista, uno de los escritores y pensadores más relevantes del siglo XX, del significado que tiene hoy en día su figura y su obra, contamos con la presencia de otro extraordinario escritor, pensador y un sinfín de cosas más, como es el caso de Ignacio Gracia Noriega, al que reitero mi agradecimiento y el agradecimiento de Tribuna Ciudadana por haber aceptado nuestra propuesta de estar hoy con nosotros. Por cierto, que es un hombre ya veterano en esta tribuna, en este foro de debate que es Tribuna Ciudadana, porque ya en el curso 85-86 pronunció su primera conferencia, tuvo su primera intervención en tribuna para hablarnos del gran director y lector Orson Welles. Con mirada de presentador, que no se ocurra. Es curioso que han pasado ya 28 años y se repite la presencia de los dos aquí. Siempre que se lo hemos pedido... El año que viene es el centenario del nacimiento, ¿no? Dentro de 2 años, del nacimiento de Welles. Pues a ver si habrá que ir pensando en algo sobre él. Pues siempre que le hemos pedido que colabore con nosotros ha aceptado gustosamente, como por ejemplo cuando participó en otros actos, y recordando por ejemplo un homenaje que se le hizo a Juan Benito hace ya también unos cuantos años, o también otro homenaje a Gumersindo Lavande. Esto fue también hace ya bastantes años. Para presentarlo contamos con Vidal Peña, que es catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Oviedo, cuya reciente jubilación, según expresaba la noticia aparecida en la Nueva España, cerraba un periodo de la universidad en que los catedráticos, es decir, los señores que ocupaban la cátedra, el asiento elevado es una tarima desde la que los maestros se dirigen a los discípulos, eran más filósofos, en sentido etimológico de la palabra, que funcionarios. No obstante, él, con cierta humildad, se definía únicamente como un hombre de letras. Le cedo la palabra para que haga la presentación de la conferencia y de nuestro conferenciante. Vidal, cuando quiera. Gracias. Bien, yo no sé muy bien qué sentido puede tener una presentación mía de Ignacio Gracia aquí. Es decir, la presencia en el mundo de la escritura de Ignacio Gracia no es tan intensa y tan notoria desde hace ya mucho tiempo, que es muy difícil que una presentación mía vaya a añadir algo al conocimiento que todo el mundo tiene ya de él, y desde luego todos están aquí, seguro. De todas maneras, estas palabras mías me dan ocasión para expresar mi admiración, que viene de antiguo, por el escritor Ignacio Gracia, que además sea también un antiguo amigo, pues seguramente importa menos aquí. Bien, como todo el mundo sabe, Ignacio Gracia ha escrito mucho acerca de muchas cosas. Siempre ha escrito bien, y yo creo que cada vez escribe mejor. Todavía hace muy pocos días leía yo un artículo suyo, una variación sobre uno de los temas favoritos de Ignacio, que es el otoño. Porque claro, quienes seguimos lo que Ignacio escribe, sabemos que los otoños todos los años traen, además de la caída de la hoja, algún artículo de Ignacio, lleno él mismo de encanto otoñal, y este último que he leído tenía ese encanto en grado superlativo.
además de muy largo, sería ocioso enumerar los múltiples asuntos de que han tratado sus libros y artículos, ¿no? Literatura, sus juicios histórico-literarios son realmente agudos. Historia, viajes, gastronomía y muchas otras cosas más. Ya se sabe que el estilo de Ignacio, en una prosa eficacísima de variados registros, no se somete a tópicos, no se engancha a la reata de la corrección política, pero tampoco cultiva la extravagancia por sí misma, ni el prestigio de originalidad que pueda dar. Quizá lo que Ignacio pretende es, moverse desde el sentido común. Lo que pasa es que él entiende por sentido común algo que muchas veces había dejado de ser tan común, ¿no? Y por eso puede sonar su estilo como discordante, muchas veces. A mí estas cosas me recuerdan a veces a un autor muy admirado por él, que es Chesterton, cuya pretensión de atenerse al sentido común acababa por producir llamativas paradojas. Pero esas paradojas, como ocurriría también en el caso de Ignacio, intentaban sacarle los colores a la actualidad y a sus desviaciones de la sensatez. Como quiera que sea, Ignacio Gracia es un escritor por la gracia de Dios, un escritor espléndido, y esto había que reconocerlo sin que hiciera falta estar siempre de acuerdo con lo que llamaríamos sus opiniones de fondo. De todas maneras, yo creo personalmente que a través de esas opiniones él sabe al menos poner de relieve muchos absurdos y dislates de nuestra sociedad. En todo caso, independientemente de esto, la calidad de su prosa puede ser disfrutada siempre, y sin duda lo es, por toda clase de lectores, vecinos ideológicos o no. Bien, parece que Ignacio, bueno, parece no, seguro, que Ignacio va a hablarnos hoy de Albert Camus. A los que tenemos poco más o menos la edad de Ignacio, yo le llevo 3 años y pico, creo, no nos parecerá raro que alguna vez se ocupe de Camus, suponiendo que claro, somos todos universitarios y hayamos compartido cierta formación común. Cuando éramos jóvenes, por los años 60, la cultura francesa influía en España de un modo que hoy parece casi increíble, en vista de cómo ha ido esfumándose el influjo. Y Camus era un autor muy presente en nuestras lecturas de entonces. En cierto modo formaba pareja con Sartre, y hasta una especie de tríada con Simone de Beauvoir. Al menos había una voluminosa novela, ¿no?, de Simone de Beauvoir, que a los que leíamos entonces a Camus y a Sartre nos parecía interesantísima. Aquella voluminosa novela que se titulaba Los mandarines, que recogía muchos detalles biográficos de Sartre y Camus, entre otros mandarines de la época, bajo nombres supuestos, pero transparentes. Informaba de la vida y milagros de aquel círculo parisino más o menos existencialista, y los que nos habíamos acercado a los escritos de Camus o de Sartre leíamos Los mandarines con un espíritu similar al de los lectores de los cotilleos de las revistas del corazón, solo que protagonizados en este caso por filósofos y literatos eminentes. En aquella época fuimos enterándonos de la polémica que había enfrentado a Camus contra Sartre desde la tribuna de la célebre revista de Le Temps Moderne, y desde luego parecerá raro, pero sí que nos interesaba si el existencialismo era o no compatible con el marxismo, si ambos eran o no eran humanismos, si uno lo era más que otro, etcétera, etcétera. Eran cuestiones que en la época interesaban mucho. Quizá había un meollo en todas aquellas discusiones en virtud del cual Camus era más apreciado que Sartre, o viceversa, porque también se daba la viceversa. Pero es un meollo que me parece a mí que tiene que interesarle todavía a Ignacio Gracia. A fin de cuentas, su conferencia se titula algo así como Camus hoy, ¿no?, desde hoy. Es decir, que
que aunque Camus y Sartre ahora estoy evocándolos como algo remoto, sin embargo, es posible que su interés persista. Y digo que me parece a mí que debe de interesarle a Ignacio Gracia aquellas discusiones en virtud de una cuestión central, ¿no? La cuestión del individuo humano como realidad última, como centro de la filosofía y de la crítica, ¿no? Frente a las estructuras supraindividuales que explicarían íntegramente al individuo y desde las cuales habría que pensar la actividad histórica. A mí me parece que este tema del individuo frente a esas estructuras supraindividuales es un tema muy querido a Ignacio, muy caro a Ignacio. Como por otra parte Camus es un literato que hacía en cierto modo filosofía, también le pasaba eso a Sartre, ¿no? Y supongo que a Ignacio le atrae precisamente la dimensión literaria de ambos filósofos, ¿no? Resultaba que en Camus sus obras literarias, o sus novelas como El extranjero o La peste, ¿no?, literaturizaban temas de la filosofía existencialista como lo que se contenían en ensayos como El mito de Sísifo u otros. Ahí se presentaban el absurdo del mundo considerado en sí como algo opuesto a la conciencia, ese absurdo que la conciencia intentaba cancelar, esforzándose por darle sentido, como si ese darle sentido al absurdo fuese el argumento de la filosofía. Pero en Camus, la revuelta contra el absurdo y contra la injusticia, que era otra manifestación del absurdo, cada vez se fue presentando más protagonizada por el hombre individual concreto, el hombre que se revela y procura liberarse. No lo haría en Camus, a fin de cuentas, en nombre de categorías abstractas, filosófico, incluso metafísicas, como ocurría con el primer Sartre, ni en nombre de estructuras, por ejemplo, estatales o estatalistas, que volverían a traer la servidumbre que se pretendía abolir. De ahí que en cierto momento la oposición de Sartre y Camus fuera intensa, como lo contaba Simón de Beauvoir en Los mandarines. Estas cosas creo que estaban en juego en aquellas discusiones de entonces, y al ser Camus y Sartre tan literatos como filósofos, las discusiones conllevaban juicios sobre la esencia, la función de la literatura en relación con concepciones generales del mundo y de la vida. Todo esto, ya digo, puede sonar muy remoto hoy, pero quizás sea posible alguna versión reactualizada de aquellos asuntos, si tenemos en cuenta que la oposición individuo-sociedad o individuo-estado u oposiciones similares como sujetos histórico-políticos puede siempre reanimarse y reavivarse. No sé si me equivoco mucho si creo que, entre otras cosas, Camus le interesará a Ignacio Gracia por esto. También para Ignacio la filosofía sería inseparable de la literatura, también para él el tema del individuo parece ser un tema central. Esto digo que medio lo adivino, en todo caso, él nos lo dirá. Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia en esta noche invernal en la que, en fin, hay que pensarlo dos veces antes de salir de casa. Gracias a Javier, gracias desde luego a Vidal por esta hermosa presentación, a la que recordó aquella época, en fin, ya de casi medio siglo, ¿no? Que nos conocemos y somos amigos, y en la que existía aquel afrancesamiento, efectivamente, cultural, que era verdaderamente importante, verdaderamente notable, y que hoy día, pues, para desgracia nuestra, se esfumó, porque aquella potencia de la cultura francesa fue sustituida
por una anglosajonización tecnológica, comercial, de gente que piensa que por saber inglés, que el inglés es el sésamo, ábrete de conseguir puestos directivos en Singapur y cosas así, de gente que además ignora o que es suficientemente optimista para no quererse dar cuenta de que por saber inglés, pues, en fin, no se va a conseguir mucho más que cualquier norteamericano que sabe inglés, ¿no? Porque en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros sitios hay mucha gente que sabe inglés. Lo curioso es que este inglés que se sabe ahora no era como el francés que nosotros aprendíamos, que era un francés literario, leído en textos. Yo el otro día, un conocido me dijo que tenía una hija que sabía, bueno, sabe inglés, pero bueno, cosa terrible. Y digo, bueno, y le hago sonetos de Shakespeare. Dijo, no, aprendí inglés para leer los versos, qué tontería, faltaría más. Pues sabía inglés, ya digo, para ir a Singapur. Bueno, pues efectivamente, algunas de las, aunque Vidal no leyó mi conferencia, pues desde luego adelantó algunas de las cuestiones que voy a decir y que son precisamente las que en este momento hacen que la figura de Camus tenga un interés más filosófico que literario, porque yo creo que, bueno, eso ya lo dije el otro día en un artículo, como escritor envejeció bastante. Ahora bien, hay algunas posiciones centrales de su pensamiento. No voy a decir filosofía por no discutir con Sartre, que Sartre decía que no era filósofo y que no entendía a Heidegger ni cosas de estas, ¿no? Cosa que a mí le contestaba diciendo que maldita la falta que le hacía. Pero bueno, que hay una serie de cuestiones centrales en Camus que hoy día son, digamos, están vigentes y pueden ser fructíferas. Aparte de la cuestión literaria, ¿no? O sea, claro, si comparamos a Camus con escritores de su época, por ejemplo, con Malraux, con Bernanos, pues ha quedado muy atrás, ¿no? Su obra está ahí y desde luego a lo mejor su obra nos dice bastante más de lo que nos puede decir el narrador, el buen narrador, que bueno, yo creo que Camus no era buen narrador, en este sentido creo que es mejor narrador Sartre, el Sartre de los caminos de la libertad. A los 100 años de su nacimiento, ocurrido el 7 de noviembre de 1913 en Mondoville, Argelia, procede a preguntar qué significa Camus en el siglo XXI. Es difícil concebir ahora una figura intelectual de la resonancia mundial y el prestigio de Camus hace 50 años, porque escritores de esas características ya no existen y la moral ha sido apartada como una antiguaya innecesaria en un mundo electrónico, amoral y nihilista. Pero no es la electrónica quien amenaza a la literatura, sino el giro de la sociedad hacia su meta, que yo creo que es la vuelta a la caverna. Los filósofos han sido sustituidos por los ideólogos y estos por los publicitarios, que imaginan y redactan los anuncios televisivos o dirigen la política editorial de los periódicos, etc. Los novelistas no pasan de escribir literatura de consumo o reportajes sobre asuntos de actualidad y los poetas repiten más o menos el mismo son. Todas las épocas de decadencia se parecen porque las bases de la sociedad han sido minadas. La familia tiembla, el respeto al trabajo se pierde, la patria entera está entregada a la blasfemia. La virtud pide socorro, escribe Camus en Calígula. El planteamiento no ofrece dudas. La cuestión, que nos dirá Camus, es ante todo moral. En una época de bancarrota moral, además económica, leer a un moralista puede resultar tan oportuno como irritante, y de acuerdo con los principios de la corrección política, que en la época de Camus no actuaban, aunque ya se perfilaba un pensamiento dirigido en un determinado sentido, es incluso inconveniente. Pero Camus es un moralista, mucho más que novelista o dramaturgo, que no pasan de actividades que le permitían exponer sus ideas, pocas pero firmes. Este es un principio muy camusiano.
No es imprescindible tener muchas ideas, sino que bastan unas pocas siempre que se sea consecuente con ellas. Sartre, en el artículo con que selló la ruptura entre ambos, le reprochaba su incompetencia filosófica, pero a Camus le importaba muy poco, ya que afirmaba: no me siento filósofo, lo que me interesa es cómo debe comportarse uno. Aunque no era filósofo, transmitía ideas, y estas ideas cuajaron en una Europa que salía de una de las mayores tragedias de su historia y que, a través de la gran caja de resonancia de París y con el nombre publicitario de existencialismo, se extendieron por el mundo. El existencialismo era algo difuso y la denominación abarcaba desde el existencialismo cristiano de Gabriel Marcel al existencialismo muy peculiar de don Miguel de Unamuno o al existencialismo ateo de Sartre, desde las cars llenas de humo y de jóvenes y no tan jóvenes de aspecto taciturno y vestidos de negro a las canciones de Guillermo Greco. El existencialismo llegó a ser una moda que, por cierto, llegó a Oviedo, aquella gente que se reunía en el bar La Quintana, que eran todos ellos existencialistas porque, en fin, iban de negro, ¿no? Y lo más curioso es que acabó siendo una moda frívola. Pero Camus no se sentía del todo existencialista y después de la ruptura con Sartre lo fue mucho menos. Al final, la cuestión era si el hombre es libre o si debe comer 3 veces al día. Todavía no se pensaba en la seguridad social. Camus se puso del lado de la libertad y en la guerra de Argelia se puso del lado de su madre. Como afirma en el mito de Sísifo, tengo 2 certezas: mi ansiedad absoluto y de unidad y la reductibilidad del mundo a cualquier principio racional y razonable. Era Camus lo que tópicamente se debe llamar por entonces un intelectual, variante de una figura también muy francesa, el hombre de letras, es decir, los nuevos clérigos según la terminología de Guillaume Bendard en los años 30. Sartre adjetivó como comprometidos a la crème de la crème de esa clerecía. Los que no estaban comprometidos eran desechados o no eran intelectuales. El intelectual comprometido vive las angustias de su tiempo y sufre a causa de ellas. Si se desentiende, merece condenación e invectivas, a veces brutales, como las de Pablo Neruda, las que le dirige, por ejemplo, a Damaso Alonso o a Gerardo Diego. La angustia estaba muy en consonancia con el existencialismo, pero adquiría proporciones de carácter social y político, y como la angustia continua no puede soportarse cuando deja de ser vital y se convierte en angustia social, los más avanzados señalaron la existencia de un paraíso situado al este. Lo malo es que aquel paraíso revestía unas formas de Estado muy concretas, por lo que una aspiración moral derivó hacia una cuestión política. Camus, aunque perteneció al Partido Comunista y participó en la resistencia contra los nazis, al menos con más decisión que Francis Janson y Sartre, fue activista mientras mereció la pena serlo, como redactor jefe de un periódico cuyo rótulo no ofrece lugar a dudas: Combate. Pero abandonó ese tipo de combate cuando desapareció el principal motivo de la lucha y cuando los planteamientos debían ser menos partidistas, por así decirlo, porque lo que estaba en juego eran valores y causas universales. Y su causa no era una abstracción como la colectividad, sino concreta, el individuo. Tal vez fuera un moralista en el sentido clásico, pero su tema y su preocupación eran la moral, ese gran tormento de los hombres. La figura del intelectual francés tiene una tradición de intervenciones en las cuestiones públicas desde Voltaire y Rousseau, intelectuales que no desdeñaban la aproximación al poder si se les ofrecía la oportunidad. La línea se mantiene a través del Yo acuso de Shoah. Posteriormente, y de ahí el regreso de los clérigos, el intelectual aspira a intervenir en política y a dictar la norma moral. Su meta es la redención de la humanidad
y no le importa ser un desclasado, aunque en realidad es un paternalista. La resistencia fue una acción aglutinadora y Combat una caja de resonancia. Pero los tiempos de la ocupación pasaron y, sin embargo, mientras fue posible, no se permitió que desapareciera ese espíritu. El centro intelectual de Montparnasse, artístico y sin compromiso político definido, se traslada a Saint-Germain, donde Sartre ejercía como una especie de papa laico. A pesar de su aspecto rupturista, se observa una tradición literaria, de la misma manera que Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., se reunían en el Café Procom. Sartre y los suyos lo hicieron en el Café Floral, el famoso café del que habían sido asiduos mucho antes Huysmans y Apollinaire, entre otros. La figura del intelectual quedaba fijada, pero a Camus no le importó ser el disidente. Le importaban sus ideas, aunque Sartre le reprochara las citas que hacía de Kierkegaard, Heidegger y Jaspers sin entenderlos del todo. Por el contrario, a Camus se le entendía muy bien, y esa fue una de las razones de su éxito. Escribía con claridad, aunque hoy nos parezca anticuado, pero procuró no incurrir en la desfachatez de los intelectuales. Durante la guerra de Argelia, el poeta René Char, antiguo miembro de la Resistencia y miembro de la Resistencia, en fin, mucho más importante que Malraux, que se apuntó a ella en 1944. Char estuvo desde el primer momento, fue comandante de una brigada y fue de los que anduvo pegando tiros, o sea, no fue un resistente de los subterráneos de París. Pues bien, Char le confía a Jean Penard que muchos de nuestros intelectuales se refugian sin ningún riesgo en la libertad de conciencia y expresión. Para un poeta como él, que había sido hombre de acción y que no se había limitado a condenar el nazismo, sino que había empuñado las armas, era, y esto sucedía durante la Guerra de Liberación de Argelia, más honrado unirse al FLN que firmar manifiestos, algo que era una especialidad de los intelectuales de aquella época en Francia y que unos años más tarde, no demasiados, se convirtió en una especialidad de nuestra época, quiero decir, de la época de Vidal y de la Vía. Tanto es así que yo sé de memoria mi carnet de identidad de tanto firmar en aquella época, ¿no? Porque luego había que poner el número del carnet de identidad para que nos fichara convenientemente, para que nos ficharan en la Dirección General de Seguridad. Bien, la gran tentación de los intelectuales desde Rousseau es el extremismo, afirma Char. Es lo que ellos llaman ir hasta el final de las ideas. Estoy visceralmente en contra de eso porque conduce directamente al crimen. Esta opinión de Char es una opinión compartida por Camus, que también pudo afirmar que en ningún caso escribiré, ni hablaré, ni actuaré en abstracto. Char señaló que en el conflicto argelino, Camus fue perfecto en una situación que le atormentaba más que a nadie, por su condición de nacido en Argelia. Y allí era donde vivía su madre. Nacido en Argelia, hijo de padre francés y de madre española, tenía un motivo, aunque solo fuera el nacimiento, que es un accidente, para considerarse argelino. El 22 de enero de 1956, en lo más enconado de aquella guerra, hace una llamada a la tregua pidiendo a ambas partes que respeten a la población civil. Ninguna causa justifica la muerte del inocente, proclamaba. Actitudes como esta suelen ser muy bien vistas por la Academia Sueca, que en 1957 le galardonó con el Premio Nobel de Literatura, siendo el escritor más joven que lo recibía, con 44 años de edad, después de Rudyard Kipling, que lo recibe en 1907 teniendo tan solo 42. Y posteriormente yo creo que no hubo ningún otro que tuviera el premio Nobel con menos años que Kipling. Los 2 años y pocos meses que transcurrieron entre el premio de la Academia Sueca
y su inesperada muerte en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960, le permitieron ejercer una especie de magisterio moral que entonces era posible a través de los periódicos y de los libros. Hoy ya no son posibles ese tipo de discursos ni existe nadie con la suficiente autoridad moral para pronunciarlos. Y esto es una cosa un tanto estremecedora de nuestra época, que con el internet y toda la pesca y tal, todo el mundo de la información apabullante, y sin embargo no existen escritores de la altura que entonces tenía Camus o Sartre en el pensamiento, que la que podía tener Hemingway como una figura literaria singular, la que podía tener Faulkner como novelista, la que podía tener Thomas Mann, la que podía tener Graham Greene. Eran escritores a los que conocía todo el mundo y que andaban por ahí, pues se los comprabas en ediciones populares a 15 pesetas. Y ahora pues yo no conozco a ningún escritor que tenga el renombre de estos. Es más, si a mí ahora me preguntan ustedes por algún escritor importante en Francia, pues yo creo que el único que me viene a la cabeza es L'Eclésion, ¿no? Un poco más, ¿no? En consecuencia, claro, era otra época, ¿no? Y en aquella época, pues el premio Nobel también era otro premio Nobel. O sea, ahora, como no se le concede el premio Nobel, pues a un escritor que se conozca porque es de nuestra lengua, como fue el caso de Vargas Llosa, pues los demás premios Nobel pues se le dan a unos escritores que son prácticamente desconocidos. Esta señora canadiense, Munro, yo es que no veo ni libros de ella por las librerías. En consecuencia, pues el premio Nobel entonces sí, se hace más popular entre un público multitudinario, aunque ya su prestigio venía de antes. Camus no es conocido en todo el mundo por el premio Nobel, sino porque La peste había tenido un éxito apoteósico con una venta de 350.000 ejemplares vendidos en un año, que esto era vender en el año 1948, ¿no? Y antes pues había publicado El revés y el derecho en 1937, El extranjero en 1942, El mito de Sísifo en 1943 y estrenado El malentendido y Calígula en 1944. Por lo que ya era un escritor perfectamente consagrado. La publicación de El hombre rebelde en 1951 causa una auténtica conmoción y fue la causa de su ruptura con Sartre. El hombre rebelde, que es el título que se le da en España, aunque Revolté, bueno, yo creo que es más ajustada la traducción en el sentido, no de rebelde, en el sentido en que entendemos nosotros a un rebelde, sino rebelde en el sentido del disidente, del que está en contra del sistema. El rebelde pues va contra una estructura, el revolté es el que está en contra, pues es el que no acepta un determinado sistema. Porque el rebelde puede ser un reformista, evidentemente. La ruptura pues se produce a través de esta obra y fue una ruptura que incluso llegó a las manos. Y aunque Camus había sido deportista, había sido futbolista y a veces decía que su sentido moral lo había adquirido precisamente practicando el deporte, un día en un encontronazo no dialéctico con Sartre acabó Camus con un ojo morado, lo que quiere decir que Sartre, bueno, pues debía de ser un gallo de pelea, porque Sartre era y también es un tiarrón, pues sin embargo en este caso le pegó, y llegó a pegarle al ojo, no sé si sería subiéndose a una banqueta o cómo, ¿no? El motivo principal de este enfrentamiento, que ya digo que fue tanto intelectual como personal, como casi boxístico, era los ataques al sistema de la Unión Soviética, al estalinismo, en una palabra contenidos en El hombre rebelde. A medida que Sartre se acercaba a la izquierda, Camus se volvía más independiente, señala Paul Johnson.
En cierta forma, ocupó la misma posición que Orwell en Inglaterra. Se opuso a todos los sistemas totalitarios y llegó a considerar a Stalin como un hombre perverso en el mismo plano que Hitler. Camus, a pesar de su paso por el Partido Comunista, mantenía una idea romántica de la izquierda, a la que consideraba contraria a la injusticia, el oscurantismo y la opresión. No obstante, se afianzaba su convencimiento de que las personas son más importantes que las ideas. Temps Moderns, la prestigiosa revista de Sartre, atacó al libro de Camus por medio de Francis Jansson, y el propio Sartre contestó a la respuesta de Camus con desdén altanero. Se abría la zanja entre la literatura entendida como compromiso y la literatura entendida como moral. Frente al colectivismo paradisíaco, Camus proponía la moral individual. En realidad las cosas eran muy simples y las evidencias pocas pero profundas. El hombre muere y no es feliz, se escucha en Calígula, lo que no es ninguna novedad, que figura en el libro de Job 14, versículos 1-2. El hombre nacido de mujer vive corto tiempo y lleno de miserias, brota como una flor y se marchita, pasa de largo como una sombra y no subsiste. La resistencia había puesto sobre el tapete los grandes temas de la tortura y la delación, reactivados durante la guerra argelina, y que nosotros llegamos a conocer en la Universidad de los años 60, en la época que se acordará aquí Inés y Jan, en la que había una cierta obsesión por la policía político-social y por el comisario Ramos y el inspector Núñez Ispa, ¿no? Eran unos problemas que verdaderamente obsesionaban y que efectivamente encontrábamos que ya estaban planteados pues unos 15 años antes por estos escritores, fundamentalmente por Camus y Sartre, como consecuencias de la resistencia antinazi. En consecuencia, estos problemas, digamos, problemas muy concretos, se unen al espinoso problema de la libertad, que es un problema de carácter general. Entonces, y ante esto, Camus se pregunta, ¿puede haber moral en un estado de esclavitud? Camus representó, tal vez como ningún otro, a una generación que él describió en su discurso de Estocolmo con motivo de la recepción del Premio Nobel. La generación, la suya, que nació en vísperas de la Gran Guerra, que cumplió los 20 años con la subida al poder de Hitler, que fue testigo de la Guerra Civil de España y estuvo involucrada de manera directa en la Segunda Guerra Mundial, que conoció la ocupación, los campos de concentración, la Europa dividida, las prisiones, la persistencia del totalitarismo, la amenaza de la destrucción nuclear, la guerra de Argelia que le afectaba de manera directa, y luego, en los años 60, a comienzos de los años 60, el complejo y en muchos aspectos terrible proceso de descolonización. Cada generación se cree consagrada a rehacer el mundo, afirmó Camus en el acto de recepción del Premio Nobel. La mía sabe que no lo conseguirá, pero su misión tal vez sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. A pesar de su pesimismo, Camus era un optimista solo con soñar esa posibilidad. La generación de Camus dio paso a la nuestra, es decir, aquí estamos y me parece que muchos de ustedes, otros afortunadamente son más jóvenes. La que protagonizó el gran pacto social de 1968, que apartó la moral como la generación siguiente apartará la corbata y la buena educación. ¿Para qué complicarse la vida si las cosas son simples? Pero ahora no son sencillas en el mismo sentido en que las consideraba sencillas Camus. Se han desechado los antiguos valores para ser sustituidos por los apremios de
cuestiones que rozan la superstición: el dinero, la salud, la holganza, el sexo. Camus, el más dostoyevskiano de los escritores del siglo XX, sabía también que no todo está permitido, y sabía que no existen recetas de fácil aplicación, porque, como señaló Malraux, si la izquierda no fue durante muchos años una comedia, se debía a su actitud frente al dinero. Hoy esa actitud sencillamente no existe. No solo la derecha y la izquierda piensan lo mismo, muy parecido, acerca de cuestiones capitales. Piensan lo mismo sobre el dinero, esto es lo malo. Camus era un hombre de ideas que, en la línea de Voltaire, y tal como hacía Sartre, aprovechó los géneros literarios, la novela, el teatro, el ensayo, para exponerlas, obteniendo éxitos en todas ellas, en todos ellos, en todos los géneros. Las novelas El extranjero y La peste, los dramas Calígula, El malentendido y Los justos, los ensayos El mito de Sísifo y El hombre rebelde. Este aprovechamiento de los géneros literarios, que es dieciochesco, en España tenemos a Feijóo y posteriormente a Jovellanos, ¿no? A Feijóo, Azorín, en un célebre artículo, le ve como periodista en la redacción de un periódico, como colaborador habitual. Y como suele decir Gustavo Bueno, si él va a programas de televisión, es porque Feijóo de vivir en esta época también iría a la televisión. Hay que aprovechar todos los procedimientos. Lo mismo la novela como transmisora de ideas que el escenario del teatro para expresar ideas. Ojo, ideas y no púlpito, porque uno de los grandes ideólogos del teatro del siglo XX, que es Bertolt Brecht, no por ello deja de ser un dramaturgo, no por ello deja de hacer teatro y buen teatro, aunque luego naturalmente el teatro de Brecht es un teatro fundamentalmente ideológico. En fin, todas estas obras de Camus, estas obras ideológicas, estos géneros literarios aprovechados para exposición ideológica, hoy día resultan un poco arduas. Leer a Camus nos descubre que ha envejecido. Lo que hoy es aprovechable de Camus no se debe a sus obras entendidas como literatura o ficciones. Antes de que hubieran pasado 10 años de su muerte, un crítico tan comedido, tan circunspecto, tan escrupuloso, observador del justo medio y, no obstante, muy preciso en sus juicios, como André Maurois, observó, después de señalar la importancia y el prestigio que Camus tuvo en vida, que, una vez muerto, Camus empezaba a desvanecerse, y se pregunta a Maurois: ¿fue pues un Balzac, un Tolstoy, un creador de caracteres, el animador de un mundo? Por mucha estima que se tenga al hombre, eso no se puede sostener. Sus novelas son ensayos en forma de ficción. Sus personajes no obsesionan al lector y, sin embargo, su gloria nos parece justa. No obstante, digamos, en honor de Camus, que esas novelas ensayo tienen otro sentido, tienen otra profundidad y tienen otra vigencia que las novelas ensayo de Aldous Huxley o las novelas ensayo de nuestro paisano Ramón Pérez de Ayala, que esas sí han envejecido. O sea, esas interminables discusiones de los personajes de Huxley o de los personajes de Pérez de Ayala, pues hoy día tienen un interés muy reducido, mientras que el interés general de las ideas de Camus, en cierto modo, se mantiene. Es justa su gloria, para continuar en el léxico de Maurois, pero su lectura resulta aburrida. Si comparamos sus novelas con las de Malraux, Bernanos, incluso con las de Mauriac, es forzoso admitir que se leen con más esfuerzo que las de Sartre, en las que había, por ejemplo, en Los caminos de la libertad, un sentido ético e histórico del que Camus carece. Y sin embargo, es inevitable volver a hablar de Camus, porque el mundo actual necesita que se reactive el recuerdo de escritores como él,
ahora que los escritores apenas son escuchados ni considerados y la moral resulta molesta e incluso inútil. Seguramente lo uno es consecuencia del otro. Habiéndose puesto de parte de una determinada afición, al triunfar esta, como ha sucedido, los escritores se han convertido en cómplices. De las novelas, resiste mejor El extranjero que La peste, en parte por ser una novela corta, ya que Camus es un constructor de novelas. También por su empleo del lenguaje, que Sartre, con una gran perspicacia, porque Sartre era un crítico literario muy perspicaz, sitúa en la misma línea que el de Hemingway. En uno y otro texto aparecen las mismas frases cortas. Cada una de ellas se niega a aprovechar el impulso adquirido por la precedente. Cada uno es un comenzar de nuevo. Cada una de las frases es como el vistazo de un gesto, de un objeto. A cada gesto nuevo, a cada objeto nuevo, corresponde una frase nueva. A pesar de esta posible influencia del narrador norteamericano, Sartre reconoce que Camus tiene otro estilo, un estilo de ceremonia que en El extranjero a veces eleva el tono. La frase adquiere entonces un caudal más amplio y continuo. Al ejemplo de las frases que aporta Sartre, podemos añadir algún destello poético que de cuando en cuando se produce en la prosa más bien opaca de Camus. Por ejemplo, la luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centelleante que me alcanzaba en la frente. El extranjero es a la vez bastantes cosas en pocas páginas. Meursault es un nihilista como los que más tarde desarrollarán Los justos, o tan solo un pobre hombre moderno, el hombre robot, sin esperanza, sin amor y sin Dios. Camus sabía que solo la novela se mantiene bien a lo particular, mas sus novelas tienden a lo general, de manera más evidente La peste, que como escribe Boisdefray, no es más que una alegoría, pero es la alegoría de nuestra época y nuestros contemporáneos son fácilmente reconocibles en ella. La ocupación alemana y los campos de concentración, la bomba atómica y las perspectivas de una tercera guerra mundial y también la edad inhumana del Estado endiosado, de la máquina soberana y de la administración irresponsable. Desde esta perspectiva, el anonimato de La peste adquiere todo su sentido. Sus personajes son aquellos seres que nos encontramos día a día junto a nosotros, la anónima muchedumbre de los condenados a muerte. Mas Meursault, efectivamente condenado a muerte de manera literal, no es una muchedumbre, sino un individuo. Sin embargo, también en la presentación del personaje individual, Camus revela lo que Boisdefray denomina su dificultad para aproximarse a lo real. Es como si pretendiera que no pudiéramos ver a sus personajes, que no escucháramos más que sus ideas, debido a que traduce las turbias pasiones humanas a una geometría demasiado pura. Meursault, en El extranjero, mata a un árabe en una playa de Argel de 5 tiros de revólver que fueron 4 breves golpes que daba a la puerta de la desgracia. Curiosamente, en la novela le pega 5 tiros al árabe, aunque luego Camus dice que son 4. En fin, supongo que será que se despistó. En cualquier caso, este asesinato, en apariencia justificado, es el acto gratuito que conduce a Raskolnikov a matar a la prestamista y por accidente a su hermana. Y hemos indicado que Camus es el más dostoyevskiano de los escritores del siglo XX. El mito de Sísifo es su memoria de la casa muerta, donde se reflexiona sobre el terrible castigo del trabajo inútil y sin esperanza. Los justos es Los poseídos y El extranjero es Crimen y castigo. Pero tanto Dostoyevski como Camus dejan claro que los asesinatos cometidos por Raskolnikov y Meursault no son actos tan gratuitos como pudiera suponerse. Raskolnikov mata a la prestamista para robarla y Meursault al árabe después de haber tenido una trifulca con él y de que el árabe sacara un cuchillo. En el primero de los casos, el móvil del crimen era el robo.
En el segundo podría interpretarse como defensa propia. El acto gratuito son elucubraciones previas o posteriores de índole intelectual que poco tienen que ver con el acto concreto de apuñalar o disparar 5 tiros, uno primero y otros 4 después. En ambos casos, el crimen se regenera en el castigo, Raskolnikov en Siberia y Mersol en la guillotina. Las dos penas de muerte más famosas de la literatura francesa son absurdas en la medida en la que no tienen justificación legal. A Julien Sorel le condenan no solo sin haber matado a nadie, sino que Madame de Renal, la víctima de su disparo, me estoy refiriendo a Rojo y Negro, naturalmente, testifica a su favor. Y durante el juicio de Mersol se presentan como pruebas de cargo que el acusado no hubiera llorado durante el entierro de su madre, que hubiera fumado un cigarrillo en el velatorio y bebido una taza de café con leche. Las únicas palabras juiciosas que se escuchan durante el juicio son las del abogado defensor al precisar que a Mersol no se le juzga por su conducta durante el entierro de su madre, sino por haber matado a un hombre. La condena de Julien Sorel es lo que más sorprende de Rojo y Negro. Probablemente al volumen del Código de Napoleón, que Stendhal aseguraba que leía, le faltaban las páginas sobre la pena de muerte. En cuanto a la pena de muerte de Mersol, forma parte del entramado de este cuento filosófico que sin ella no tendría sentido. A la vez, Camus demuestra que cualquier relato sobre la pena de muerte es un alegato contra la pena de muerte. Y ya que hemos mencionado a Sorel, se trata de un personaje en todo diferente de Mersol. Es un joven ambicioso, un trepador, por decir, en el lenguaje de hoy. En cambio, Mersol es el típico personaje que ante todo se encoge de hombros. Lo mismo ante la muerte de su madre que ante el ofrecimiento de ser destinado a una oficina de París, lo que significa un ascenso en su trabajo burocrático. Sin embargo, los dos aceptan la muerte sin protesta, incluso con más apocamiento sobre que Mersol, quien reacciona con motivo de la visita del capellán. Lo que le exaspera del sacerdote es su seguridad. Sin embargo, ninguna de sus certezas, dice, valía lo que un cabello de mujer. Lo más perdurable de Camus, al menos para esta época, es su capacidad de reacción. No acepta los falsos profetas ni las falsas esperanzas, y aunque su reacción sea modesta, vale por sí misma. Como dice Riet, el médico de la peste, ya que no podemos ser santos, seamos médicos. Propone, por tanto, la conciencia y la rebelión como reacción contra el absurdo. Lo absurdo nunca nace de la confrontación entre la pregunta humana y el silencio sin razón del mundo, escribe. Mauriac hubiera escrito el silencio de Dios, pero en su caso, Dios, a pesar de su silencio, es un destello de esperanza. Más de lo que se trata es de sobrevivir sin Dios y a pesar de Dios. Kierkegaard sabía que no es posible una moral que no tenga base religiosa. Camus no se permite esa coartada. De ahí el absurdo Sísifo y el hombre rebelde o Prometeo. Entre la muerte de Dios y la divinización del Estado, todo está permitido. En discrepancia con el pensamiento religioso, Hegel y Marx no ofrecen el más allá, sino el más tarde, que a fin de cuentas es lo mismo. Los sobrevivientes de su tiempo terrible, de la ocupación y de los campos de exterminio, saben que el más tarde no existe. Al menos, si Dios ha muerto, es porque alguna vez existió, pero el futuro solo alberga una evidencia, la propia muerte. Plantear esto en 1952 era un acto de valor, lo mismo que no creer en plena efervescencia marxista que el marxismo fuera científico. Frente a las florituras ideológicas y a la escolástica de Sartre, las propuestas de Camus son elementales. La ingenuidad hace pensar, escribe, y las ideas generales hacen daño. Nada resulta real porque todo es general, señalan el prólogo a las máximas de Chamfort. No basta con afirmar la indestructibilidad de lo humano, que es retórica, pero en un mundo sin Dios es importante distinguir entre el bien y el mal
porque se trata de una elección moral. Sostener la permanencia del bien y el mal en un mundo que ya a mediados del siglo XX derivaba hacia el nihilismo y el hedonismo como posibilidades rusonianas y edulcoradas del totalitarismo, tenía tanto valor como ahora que estamos abocados a ello. Desde que el socialismo se hizo capitalista y viceversa, se armonizaron la avidez y el totalitarismo bajo una capa irrefutable, ya que actúan por nuestro bien. Se añade el auxilio de la técnica, cuya apoteosis lleva al estremecedor nombre informática, de información, un instrumento que a la larga solo será provechoso para la policía y para los recaudadores del fisco. Contra todo ello valen, aunque sea de manera provisional, dos principios básicos, aunque Camus sabía que eran difíciles de mantener: la negativa a aceptar la mentira y la resistencia a la opresión, sea la ocupación o la peste. Quiero decir, la ocupación militar, en el caso de, que le llevó a él personalmente y a tantos otros a enfrentarse a los nazis, al nazismo que entonces se había apoderado de Europa y que era, pues, claro, la peste del siglo XX. Nuestra civilización está en tela de juicio. En un lejanísimo 1902, André Gide hacía decir al personaje del inmoralista que hay que hacer tabla rasa y partir de cero, lo que indignaba a René Char, quien lo consideraba una tontería repetida hasta la saciedad por los pseudo-revolucionarios de 1968. Hay que releer seriamente a los grandes revolucionarios, proponía Char. Entonces se verá que se sentían vinculados a las conquistas de la humanidad, sobre todo a las conquistas morales. Y acudo una vez más a Camus, de quien fue uno de sus íntimos amigos. Debe haber moderación en todas las cosas. William Faulkner, de cuya obra Requiem para una monja, que es una novela con diálogos y con relato, las acotaciones son el relato y los diálogos la acción, de esta obra de Requiem para una mujer, Camus hizo una adaptación teatral en 1956 con el título de Requiem para una monja, y Faulkner, que sentía un gran aprecio personal por Camus, escribió con motivo de su muerte. Camus dijo que la única función verdadera del hombre nacido en un mundo absurdo es vivir, ser consciente de la vida de uno, de su rebelión, de su condición libre. Dijo que si la muerte es la única solución al dilema humano, entonces estamos en el camino equivocado. Evidentemente, Camus, para Faulkner, no estaba en el camino equivocado. A estas alturas, Camus tiene poca justificación como novelista, como dramaturgo, incluso como ensayista. Ya en su tiempo se le reprochaban a sus ensayos que fueran demasiado periodísticos y a sus novelas y piezas teatrales demasiado discursivas. La peste o Calígula son obras de otro tiempo, de un tiempo que desconocía a Conrad, a Joyce e incluso a Brecht. Si sus textos continúan vigentes es excepcionalmente por lo que dice, antes de por cómo lo dice, lo que en cierto modo es la negación de la literatura. Pues a pesar de ello, Camus no es un sermoneador obsesivo como David Herbert Lawrence o pedante como H.G. Wells. Es alguien que expone cosas sencillas y útiles como mejor sabe hacerlo. Nos dice, en fin, que no todo está perdido, y eso es tan válido en esta época desesperanzada y catastrofista como lo fue en la suya. Esto yo creo que es lo que hoy día Camus nos dice o lo que podemos sacar de su relectura. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora se inicia un turno de preguntas. Todo aquel que quiera intervenir, a ser posible que las intervenciones sean breves para que intervenga el mayor número de personas. Y antes de empezar,
recordarles que al término de la conferencia y del coloquio iremos a cenar o a picar algo al Hotel Ramiro I, como es habitual. Todo aquel que quiera asistir puede hacerlo y acompañarnos. A ver, intervenciones. Gracias. Realmente fue una conferencia Bueno, que me gustó mucho todo lo que dijiste. Yo soy una fanática de Camus. Y ahora en este momento que estoy releyendo cosas suyas y leyendo por primera vez algunas otras, no me sé y tengo mucho interés por leer los carnets de los que hablaba el otro día Muñoz Molina como interesantísimos, que él tampoco los conocía. Y bueno, esto quería saber qué opinas tú de esa parte, ¿la conoces? Yo tengo hacia este tipo de literatura una gran prevención. O sea, porque nunca se sabe si es una literatura íntima o en cuyo caso, pues, si se trata de, digamos, anotaciones íntimas, a mí como lector no me interesan, y si se trata de algo que él está escribiendo pensando en una publicación incluso póstuma, nos está engañando. O sea, porque pierden ese aspecto de intimidad que debe tener el diario, ¿no? Era un poco como aquello de Unamuno cuando se casa le pide a la novia las cartas que le había escrito, vamos, a su mujer las cartas que le había escrito durante el noviazgo, y entonces la novia dijo que las había, que ya las recibía y las quemaba, y entonces Unamuno montó en cólera y le dijo, pero hombre, ¿qué te crees? Que yo te escribía las cartas por tu cara bonita. Y entonces, claro, este tipo de literatura, no sé, es muy difícil. ¿Hasta qué punto se hace literatura? ¿Hasta qué punto se mienten en este tipo de anotaciones? O sea, bueno, yo, por ejemplo, los diarios de Gide, sí, efectivamente, los diarios de Gide están planeados como literatura, ya los publicaba en vida, o sea, era, efectivamente, era obra, forma parte de su obra. Pero, hombre, las anotaciones que haces así a voleo, ¿eso qué significado tiene? Vamos, es la pregunta que yo me hago. Yo, en ese sentido, no suelo leer, desde luego no suelo leer casi nunca correspondencia. O sea, cartas. Leí muchas cartas y llegó un momento en el que digo yo, pues bueno, ¿qué hago yo aquí fisgando la obra de un señor y a mí qué me importa si a este señor el editor le debía $2.000 y no se los acaba de pagar, o si la mujer le engañaba con el vecino? O sea, es mi opinión sobre este tipo de obra, ¿no? Por eso yo no conozco los carnets de Camus. Yo quería aprovechar este momento para decir que Nacho, como escritor público, que cuando ganaste el premio de Juan, un viaje de Virginia al Santuario de la Cristiana, recuerdo un artículo de Evaristo Arce en el que decía que él ya te había descubierto como presidente de la comunidad de vecinos de Tucumán, y ya veía que un día había un escritor. Y entonces que a ver si aquel premio te lanzaba ya al ruedo. Y yo que estamos ahora con el tío de Juan otra vez queriendo pues que continúe todo esto, donde tú no crees en su continuación. No, yo no es que no. Bueno, que quiero recordar aquí que te bautizaste con esa novela, que por cierto es espléndida. No, la había publicado antes. Y que todo el tiempo Vidal, efectivamente, así eres un escritor que no nos cansamos de leer. Bueno, ya lo sé, que tú eres una gran amiga de toda la vida. Lola, muchas gracias. No, Si a uno no le leen los amigos, ¿quién le va a leer? ¿Sí? Algo más sobre Camus se puede decir. No voy a acaparar
su convencimiento de la no existencia de Dios, a mí me parece que a Camus le dolía. En el discurso del Nobel, pues hay un momento que dice que a cualquier hombre, si se le preguntara, si se le diera la oportunidad de que eligiera entre la existencia de Dios y el castigo por su mal comportamiento, o la no existencia y la posibilidad de hacer lo que le apeteciera, que todos elegiríamos que Dios existiera. Pero que el problema del hombre es el convencimiento, saber que Dios no existe. Entonces yo creo que eso lo dice con mucho dolor. Sí, bueno, en Camus no hay un planteamiento de la existencia de Dios en un sentido literal como podría existirlo a verlo en Sartre, ¿no? Por ejemplo, que sí, ya se trata de una negación literal. Yo creo que Camus en este sentido se aproxima más a una corriente intelectual católico que es verdaderamente importantísima, que en España fue muy conocida hace años, que ahora pues cayó en desuso, pero por ejemplo es la angustia de Dios de Bernanos o la angustia del silencio de Dios de Mauriac. Yo creo que eso, Camus ahí está más próximo a Mauriac y a Bernanos. Entre Camus y Bernanos hay muchos puntos de conjunción. En primer lugar está ese sentido que tenían los dos de la honestidad intelectual, que eso es una de las pocas cosas que salvan al intelectual moderno, la honestidad. O sea, Bernanos, como saben ustedes, era un señor muy próximo a la extrema derecha francesa, era monárquico, era católico practicante, pero vivía en Marsella al estallar la guerra civil. Y entonces ve los crímenes que cometen los falangistas contra los republicanos, y él no duda al escribir Los grandes cementerios sobre la luna y denunciar esto, aunque un hijo de Bernanos era falangista y aunque Bernanos, bueno, pues por razones ideológicas, pues tenía que simpatizar más con los militares sublevados que con los republicanos, pero no, él dice que naturalmente aquello había que denunciarlo. O sea, una cosa, digamos, son las afinidades políticas y otra cosa es el crimen. El crimen ya no se puede, con el crimen no se puede condescender. O sea, porque si condesciendes con el crimen, eres cómplice. Eres cómplice, y este es un problema que plantea la literatura francesa de esta época a la que se refirió también Vidal en la presentación. O sea, el problema de la complicidad es un problema importante. A mí, nada más que una pequeña intervención sobre Vidal, su magnífico artículo en Cuadernos del Norte sobre el existencialismo. ¿Se acordáis? Sí. Qué maravilla. Aquellas mozas, oís, y en Cuadernos del Norte, del cuello subido, de todo eso que decía Nacho también. Bueno, que luego no lo quiso publicar Decías tú, y es que tengo angustia vital. Sí, claro, tenían angustia vital, iban ahí a beber vino un peleón a la Quintana. Cenas de la vida de provincia. Sí. Carmen. Buenas tardes. En la literatura del siglo XX, cristianismo, una obra fundamental y monumental, porque está en 4 o 5 volúmenes de 700. Yo tengo 4. 800. Yo tengo 4 de la edición de Charles Meller. De Charles Meller. Sí, que yo tengo 4, pero me parece que hay otro más. Sí, son 5 volúmenes. Y es una obra gigantesca y muy ilustrativa sobre donde habla, por ejemplo, de Camus, de Sartre, de Mauriac, de Bernanos, de André Gide y otros muchos, ¿no? Entonces, ahí viene a hablarnos de Camus
como un referente moral para los cristianos, ¿no? Sí. Y viene abundando en lo que acaba de hablar usted con Lola, sobre ese acercamiento más de Camus a Mauriac, por ejemplo, y a Bernanos, que a Sartre o a Simone de Beauvoir, ¿no? Sí. Quiero decir que Camus, si no es cristiano, a lo mejor en vez de ateo es agnóstico, ¿no? Pero creo que el problema de Dios le interesa. Y yo creo que es ahí en esa obra también de Charles Méndez donde nos habla del gran trauma o el gran choque, el shock que le produjo a Camus la muerte en un accidente de un niño en Argelia, ¿no? Sí. En un día esplendoroso de primavera, cuando todo invitaba a la exaltación, al gozo, la muerte de ese niño le hirió profundamente y aquello le hizo pensar que si Dios no hubiera permitido eso. Es algo que lo que también Benedicto XV, Benedicto XVI, cuando visitando los campos de Auschwitz, ¿dónde estaba Dios? Aludiendo un poco al silencio de Dios, ¿no? Pero lo que mi pregunta es esto, si se le puede considerar, ciertamente yo así lo veo, ¿no?, a Camus como un referente moral para los cristianos desde el punto de vista Yo creo que absolutamente. Vamos a ver, quiero decir que Camus, hombre, no sé si no será exagerar, y bueno, aquí hay un sacerdote que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pues sí, yo creo que en Camus hay un sustrato cristiano evidente, que en realidad es el de todos, porque todos tenemos ese sustrato cristiano, lo queramos o no, pero que algunos lo rechazan de manera explícita y Camus en ningún momento lo rechaza, ¿no? Hay aquella frase que yo cité en la conferencia y que repito ahora, lo que dice el doctor Rie en La peste, ¿no? Aquello de que que no podemos ser santos, por lo menos seamos médicos. Es una frase muy bella y una frase que tiene un sentido moral. En este sentido, es un sentido cristiano. Ya que yo no creo en la trascendencia, por lo menos sí creo en que por mi profesión puedo hacer algo. Y hay otro hecho muy significativo en La peste, que es que dentro vamos a decir, el pequeño núcleo de resistentes que se forman en Orán, uno es un médico, otro es un empleado de ayuntamiento, es decir, un hombre de la calle, un hombre normal, y el tercero es un sacerdote católico. O sea que esto ya es muy significativo, que un sacerdote esté en aquel primer núcleo de resistencia, de los que no van a ser santos, pero que sí van a hacer una labor de resistencia que a la larga es eficaz porque acaban venciendo la peste, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de la muerte del niño a la que usted se refirió, efectivamente, yo esto creo que esto es literario, ¿no? Esto es literatura, y esto procede de Dostoyevski. O sea, Dostoyevski tenía un sentido de la infancia, de los niños, o sea, sentía hacia los niños una ternura verdaderamente terrible y consideraba que lo más terrible que se puede hacer en esta vida, mucho peor que matar al padre, como hace Smerdiakov, que en el fondo Fedor Karamazov era un golfo, ¿no? Es hacerle daño a un niño. Y en ese caso sí llega usted al cristianismo por una vía indirecta, que es que este sentido de los niños en Dostoyevski es evangélico. Es evangélico. Dostoyevski conocía muy bien los evangelios, entre otras cosas, porque cuando estuvo prisionero en Siberia, el único libro que le permiten leer es la Biblia. Y entonces se sabían los evangelios de memoria. En realidad hay una cuestión muy curiosa, que es que tanto él como Tolstoy eran unos lectores asiduos de los evangelios, que como, bueno, aunque los dos eran de religión ortodoxa, el libro sagrado sigue siendo el mismo, ¿no? Y
Y entonces los dos tenían el convencimiento de que la única lectura de los evangelios buena era la suya, aunque no se parece nada a la lectura que hace Tolstoy y de la lectura que hace Dostoyevsky. Y yo creo que lo de los niños, aquello de el que produzca escándalo un niño que se ate una piedra de molino al cuello, se lance a un río, tal, eso me llega a mí. No sé yo si que a mí, claro, supongo que conocería los evangelios también, ¿no? Pero desde luego eso está en Dostoyevsky. Bueno, hay gente que la llama acanamiento, se llama muchas veces santos y Dios, ¿no? Sí, bueno, se puede ser, yo creo que puede haber una santidad laica, aunque Kierkegaard lo negaba, ¿no? Kierkegaard creía que siempre tiene que haber una norma religiosa que conduzca a la norma moral. Pero bueno, sí, hay personas que verdaderamente no son religiosas y mantienen una actitud admirable. En cuanto a la honestidad, En realidad hay una cuestión que yo creo que esto no es una cosa demasiado importante, porque hay que tener en cuenta que nosotros en nuestra cultura estamos empapados del cristianismo, lo queramos o no. O sea, es nuestra referencia, o sea, no hay otra, no... O sea, entonces, claro, eso es una cosa que influye mucho, ¿no? A ver, aquí tienes. Hola. Bueno, yo me he hecho un lío, yo no sé si soy concreta o soy abstracta. Sí. Bueno, no sé, no, es que me he hecho un lío con lo del abstracto y lo concreto. Y el individuo y la persona y todo eso. Quería, por curiosidad, tú has dicho que el socialismo se ha hecho capitalismo y viceversa. Lo del socialismo-capitalismo está clarísimo. Porque además no puede ser de otra manera porque toda cosa que nace nueva viene cargada del antiguo, básicamente. Pero lo que no veo es la viceversa. ¿Tú dónde ves que el capitalismo tenga del socialismo? No lo veo por ningún sitio. ¿Qué? No, perdón, no. Hablo de socialismo en sentido, digamos, como... No como partido, no, es que eso no tiene nada que ver. Claro, es que hay una serie de confusiones de los términos que es muy tremendo. Si tú lo dices como una concreción de un partido o de unas formas que del socialismo no tienen nada, bueno, vale. Entonces yo te pregunto como sistema y como idea, no sé si abstracta o concreta, porque de verdad que yo no lo veo y cada vez menos. No me estoy refiriendo a Marx ni a ningún pensador socialista clásico, me estoy refiriendo a lo que hay ahora. No, bueno, pero es que ahí está, por eso yo decía que no sé si ya me he hecho un lío cuando se habla en abstracto o en concreto o tal. Claro, por ejemplo, la impresión que da, no solamente por el discurso que aquí hemos visto, ¿no? Con el que estoy básicamente de acuerdo. Yo soy una pequeña burguesa ilustrada encantadora y por tanto me encanta Albert Camus y me encantan muchas cosas, porque claro, muy bien. Pero lo que yo veo es que parece como si lo otro, que en este caso lo otro es todo lo que viene de fuera, el socialismo, que además es el estalinismo, porque me interesa mucho el lenguaje. Vamos a ver, digo, es que son cosas distintas. Justamente, ahí voy yo, pero... El estalinismo es una degeneración del... Justamente, entonces se ataca mucho al estalinismo de la misma manera que el fascismo es una degeneración del capitalismo. Sin embargo... Con su mezcla socialista, ¿no? Porque toda la parafernalia es... en fin... Bueno, claro. No sé. Y además, claro, la ocupación por el individuo, por la persona concreta. Yo creo que tanto el cristianismo como los movimientos sociales fuertes, ¿no?, que ha habido, incluido el comunismo, el socialismo, el cristianismo, lo básico, ¿no?, han partido siempre del individuo. Es decir, otra cosa es que después... tanto el cristianismo como el capitalismo, en principio, que era una forma revolucionaria y que se ocupa del individuo, luego resulta otra cosa. O sea, eso forma parte de la evolución de las especies de Darwin. Sí, bueno, vamos a ver. No. El capitalismo
Sí, medida así, en la que, claro, por en la eso, que claro. el consumidor es el individuo, Ahí voy la yo. colectividad, Y por la tanto, colectividad no consume, claro, ¿no? y por tanto el individuo es lo más abstracto. Hombre, No, creo que bueno, porque ahora creo que todos no, los yo creo, individuos- bueno, en este sentido Claro, yo recuerdo que lo que decía Camille, que ponía que hoy día, claro, lo fundamental es el dinero. Y entonces, si el socialismo empieza a convertirse en el administrador del dinero, claro, que se convierte en una comedia. Pero en cuanto a abstracción, hombre, el individuo no es nada abstracto. Inés Illán no es abstracta, ni Lola Lucio, ni Vidal Peña, ni Javier bueno, Gómez. sin embargo, yo tengo un grado... Vamos a ver, desde que existe, el ser humano es lenguaje, básicamente, Sí. además de comer, beber y tal y que... Bueno, el ser humano Entonces, se humaniza en el exacto, lenguaje. Claro, el lenguaje... No es el ya- lenguaje, se humaniza en el lenguaje ya lenguaje. estamos. No, yo cuando decía lo del estalinismo es que yo estoy no preocupada, sino que observo, ahora mismo la palabra comunismo ya no existe, ya directamente se dice que es estalinista. Hombre, no, yo eso No, hombre, no. yo eso no lo No veo. digo que tú y yo o cuatro, no sé, pero es decir, ya automáticamente se le tacha a todo lo que vuela a tal, ya es estalinismo. Bueno, yo no me invento nada, es decir, comunistas ya no hay, está clarísimo. Hay directamente estalinistas. No conozco a ningún estalinista, por lo menos a nadie que se proclame Digo así. en el lenguaje común, Ah, en bueno. el lenguaje abstracto Tampoco. concreto en el que nos movemos. Bueno, no me ha contestado la pregunta, porque esa respuesta de que el socialismo es lo que hay, tiene del capitalismo o viceversa, en la de viceversa no la veo por ningún lado. Entonces yo te pediría que quites la viceversa. Hola, La próxima vez que hables. La viceversa es que ahora estamos en un gobierno teóricamente de derechas y que son los Pero es que no se impuestos, trata de que es gobierno. una medida pues muy propia de la izquierda. No me estoy refiriendo a unas cuestiones teóricas en las que yo no entro, ¿no? Luego, otra pregunta muy de curiosidad. El existencialismo, que a mí en su momento, en fin, me gustaba y en fin, todo eso. Claro, nos gustaba a todos aquello, claro. Pero yo encuentro como mucha semejanza, puede ser una cosa completamente disparatada, entre el existencialismo y luego ahora lo de la New Age, es decir, la nueva era, todas las teorías, todas las prácticas, todo el acento en la persona, en no sé qué, el individuo. Y yo para mí, como soy hablante española o de español, el individuo me da mucho miedo. Menudo individuo es ese, menudo sujeto. No quiero sujetos ni individuos. Sí, pero yo lo que pasa es que No, existe, pero que a poner el acento en el individuo es verdaderamente peligroso. Yo creo que justamente lo que tendría, una combinación, por mi parte creo que hay que despersonalizar muchísimo, porque la degeneración del individuo es el narcisismo. bueno, No, lo que pasa es que ¿No? eso no... Igual que la degeneración, claro. No, es que el narcisismo solicista, que es lo que ahora mismo estamos sufriendo. Es que eso que acaba de decir Inés, lo que pasa es que como nos hemos olvidado hace ya tiempo todo el mundo de Hegel, pues ya no se acuerda uno, pero el que decía que lo abstracto es el individuo era Hegel. Realmente. Lo abstracto es el individuo, porque lo concreto son las clases, los elementos a los que el individuo pertenece y gracias a los cuales se configura. Claro, esa posibilidad siempre estuvo en la filosofía, lo que pasa es que se nos hemos olvidado ya de todo. Nos hemos olvidado de muchas cosas. Como estamos en fase de regresión, creo que convendría regresar a muchas cosas. uno también. Bueno, A ver, más ¿a quién intervenciones. se lo paso? ¿A quién se lo paso? Pues a nadie, porque no. Bueno, pues vaya. Parece que no hay. Bueno, pues entonces damos por concluido el acto y agradecerles otra vez a Ignacio su referencia y su colaboración con Tribuna y a Vidal lo mismo por haber participado también en la presentación. Muchas gracias.
Cuidado ahí.